Estamos al aire. Muy buenos días. Bueno, contentísimos hoy porque tenemos un gran invitado. Tenemos un invitado internacional. Es egresado de la Universidad de los Andes de Mérida, Florida. Perdón, Mérida, Venezuela. Y biólogo. Biólogo hoy nos va a hablar acerca de la identificación de los hongos. O macrohongos. Estamos muy contentos porque, bueno, estamos juntando no solamente a nivel nacional todos nuestros conocimientos y nuestros profesionales, sino que estamos extendiendo nuestras redes al exterior. Este compañero tiene una empresa fantástica que se llama Jonavit. Yo, naturaleza y vida. Así es de que sin más, quiero que entres a contarnos todo lo que tienes para contarnos. Eduardo Chalbó, muchísimo gusto de que estés aquí, biólogo venezolano, estamos contigo. Adelante, gracias. Agradecido por esta invitación por parte de la Federación Nacional de Fungicultores de Colombia. Esta es una colaboración entre Jonavit y Casa Orellanas por parte del ingeniero Carvajal en fomentar este reino, un reino complejo en lo que ha venido siendo su investigación, pero metadiverso. De los organismos que abarcan el planeta es el segundo grupo de los eucariotas, hablamos de los que tenemos núcleo, más amplio después de los insectos y los artrópodos, el grupo artrópodo del reino animal. Bien, este curso que desarrollamos entre Jonavit y Casa Orellanas, esta pequeña masterclass para fomentar, está orientado hacia aficionados y una correcta capacitación de los mismos, no siendo muy exhaustivo ni profundo, sino sencillo y claro y pretender el rigor necesario en lo que es la identificación de hongos, macrohongos, hoy conocidos como el subreino Dicardia. Esto contempla todos los hongos que podemos ver a simple vista que desarrollan un cuerpo fructífero o carpóforo. El público los conoce como setas o como el hongo, pero esto es más allá. Y lo interesante e importante de ser riguroso en su identificación es que podemos sacar provecho de ellos en su valor alimenticio, su importancia en los ecosistemas y reconocer aquellos que pueden ser dañinos, previniendo un accidente, una salida de campo en la que por desconocimiento hacemos consumo de una variedad que puede ser letal. Alguna amanita faloide, que es el hongo de la muerte, Amanita muscari, y no verlo al momento como algo peligroso, pero sí como unas consecuencias que en 8 días o 9 días, dependiendo del ciclo del hígado, pues nos vemos en la mala situación de morir a causa del desconocimiento de esta información de cómo identificarlos. Este curso va en una premisa de las características macroscópicas que podemos ver a simple vista, las organolépticas, olor, sabor, textura, las características ecológicas, las condiciones del pH, el tipo de clima donde mejor se desarrollan, las características microscópicas ya a un nivel de laboratorio, en las que hacemos una identificación más profunda, pero ya con las 3 anteriores logramos llegar al menos a género o familia, con lo que aparte de los conocimientos urbanos por parte de la comunidad en relación a alguna especie u otra, pues nos resuelven el poder decir hongo comestible, alucinógeno o venenoso, o simplemente un hongo que cumple una función en el ecosistema. Asimismo, características químicas y moleculares, en lo que son énfasis ya
en una identificación de separar especies, ya que en un género podemos tener variedades comestibles, otras alucinógenas y algunas venenosas, en lo que es importante profundizar si no tenemos muy claro qué variedad es con la que nos estamos enfrentando, y nos dicen siempre, ten cuidado cuando te encuentres con un hongo de tal característica, tal sombrero, tiene vulva, tiene anillo, tiene un color particular del tallo, pero sus esporas son de tal tonalidad. Y en lo que puede, por no caer en cuenta, pues, no, pero ese puede ser este o aquel, pero no diferenciaste bien ni agarraste a un hongo letal. Bien, pero para todo esto primero tenemos que saber qué es el reino fungi. Bueno, en el árbol de la vida, que ha establecido a los diferentes organismos que componemos la vida en el planeta, tenemos a los procariotas y a los eucariotas como superreinos. Aquí albergamos a los organismos sin núcleo y los que poseemos un núcleo estructurado. Allí en los procariotas tenemos dos reinos, las bacterias y las arqueas, que ahorita han sido de gran utilidad en el desarrollo de los bioplásticos, asimismo el desarrollo de vacunas y una iniciativa por una alimentación sana, ya que ahí se albergan microorganismos que contemplan todo esto de los probióticos. El kefir tiene una alta variedad de bacterias que tienen estas funciones de fermentación y que los aprovechamos para nuestra alimentación sana. Ya en el superreino eucariota contemplamos a los protozoas, a los cromistas. Esto era lo que llamábamos antes los protistas, y se encuentran todo lo que son los parásitos unicelulares y las algas verdes, algas rojas, que como ese término que decíamos protistas es donde comenzaron el desarrollo de los otros tres reinos, Plantae, Animalia y Fungi. El reino Fungi, desde su descubrimiento, no se tenía claro qué era, si era una planta o bien era algo aparte. Por ello es que inicialmente se le clasificó dentro del reino Plantae y se les consideraban organismos sin clorofila, sésiles, que se desarrollaban por esporas. Son unicelulares, pero en una conformación pluri o multicelular, en lo que crecen uno al lado del otro y se prolongan con una pared de quitina. En su ciclo conforman algunos pueden conformar estructuras de soporte a sus células reproductivas. Se alimentan de forma heterótrofa, es decir, necesitan alimentarse de materia orgánica en descomposición o de otros seres vivos para su desarrollo. Esa característica de pared de quitina los hace sésiles, pero también que su alimentación sea por absorción, a diferencia de los animales y las plantas. ¿Por qué voy desde el pasado a la actualidad? Porque en esa observación y esa mala clasificación, pues se le veía como un grupo palafilético. ¿Qué quiere decir esto? Un término un poco complejo, pero que nos dice que tiene muchos orígenes, no parte de uno solo. La biología molecular nos ha permitido llevar a través de los análisis de su composición y de su información genética, en que son un clado que se originan de un antecesor en común con los animales. Los animales fueron los que decidieron: vamos a tener movilidad, vamos a tener flagelo, vamos a abarcar nuevos espacios. Mientras que el reino fungi se mantuvo sésil y al rescate de la naturaleza. ¿Por qué? En esa orientación de su desarrollo, al conformarse como sésiles, que tener una pared de quitina permitió su tipo de alimentación, pero poder atacar y abordar momentos en los cuales otros organismos estaban rompiendo el equilibrio de carbono en la naturaleza. Hablamos del reino Plantae. Los vegetales abordaron el planeta de una forma
tan exorbitante en el cual el exceso de oxígeno y el exceso de materia de carbono era necesario volver al balance, por lo que estos organismos se establecieron como el primer frente ante la descomposición, la necesidad de descomponer esa materia orgánica con el reino bacteria y arcae y recuperar los balances. Hablamos de eras del carbonífero, el xenófico, eras antes del desarrollo de la vida animal sobre la Tierra y contemplando más que todo una vida acuífera por parte del reino animal. Al reconocerle todo esto y el análisis molecular, se reclasifica dentro de un reino, su propio reino, el reino fungi, el tercer reino de los eucariotas, bien definido, pero no fue hasta el año 2006-2015 que se reorienta su clasificación y ordenamiento. En ello, su estructura va en consideración de reino fungi, filum, subfilo, clase, subclase, orden, familia, género y especie. Algo que anteriormente al reino fungi se le consideraban a sus miembros como división y a lo que hoy día es el filum Basidiomycota, una clase, la clase Basidiomycete. ¿Ven las diferencias en términos? Basidiomycota, Basidiomycete. Mycete de hongo, pero no en una terminología en relación a que ya es un grupo bien consolidado que tiene subdivisiones que estructuran en base a función y estructura cómo cumplen funciones en la naturaleza. Por ello, micota, micotina, micetes, si ven acá, basidiomycetes en clase, pero como sube a micota por filum, ya aquí hablamos de los agaricomycetes. Tomé como modelo de entender un poco más de esa clasificación el filum Basidiomycota porque en general hacemos más usos o consumo de este filum que de los ascomycota o de los hongos esporulantes. Pero ahí vemos la terminología y la correcta pronunciación en relación a este reino. Una idea de esa reestructura. Todos, si vamos a un libro de los años 70, de los años 85, vamos a una vieja clasificación en la que el reino fungi tenía una división artificial. Y se preguntará, ¿pero cómo artificial? Bueno, los líquenes. Hablaremos un poco más adelante de los líquenes, pero tengamos presente, los líquenes no son un organismo como tal, son una simbiosis, por lo que no son parte del reino fungi, pero sí una forma en la que los hongos viven. Bueno, ante eso, ¿qué es un hongo? Habiendo ubicado dónde se encuentra en el árbol de la vida, de su definición y su estructura, pues desde que fue encontrado y fue definido por Linneo, viene del latín fungus, que significa hongo, que viene del griego espongus, que significa esponja, la esponja de la tierra. Definido en el sentido botánico, porque se le dio esa orientación dentro del reino vegetal, como cualquier vegetal heterótrofo que carece de flagelos y clorofila, parasitan o viven en materia orgánica en descomposición y producen esporas, contemplando un ciclo de 3 etapas, en lo cual nosotros vemos cuando vamos en la naturaleza o bien como fungicultores en nuestros cultivos, vemos la formación del cuerpo fructífero, que su función es ser una estructura de soporte, la formación de esporas, las cuales germinan y esperamos a un proceso que se llama plasmogamia, que al germinar esas esporas hay una espora más y una espora menos. Existe cierto grado de sexualidad. Entonces, una espora más busca su complemento segregando señales químicas en las que atrae a su complemento, la espora menos,
la germinada, la hifa germinada, y se encuentran. Al encontrarse se fusionan las células, más no los núcleos. Eso viene siendo un micelio dicariótico. Para el fungicultor, el productor, eso se concibe como el micelio vegetal. Ese es el micelio vigoroso, viable para los proyectos de cultivo, que lo sembramos en un medio líquido, lo sembramos en un grano, y su función es que se propague en una matriz, que viene siendo nuestro sustrato, en el cual nosotros le damos las condiciones que se asemejan a las que le da la naturaleza para que logre la conformación de ese cuerpo fructífero. Y se da el ciclo. En el caso de nuestro interés no es completar a la fase de formar esporas, pero sí producirnos esa estructura de soporte que tiene propiedades medicinales, es rico en proteína y tiene ese característico sabor umami que lo hace tan resaltante para nuestro paladar. Le da un alto valor gourmet, como también le da un gran valor nutricional al incorporarlo en nuestra dieta. Eso nos lleva a que los hongos, otra particular es que tiene diferentes formas celulares. Nosotros tenemos a lo que vienen siendo los basiomicotas superiores, hablamos de los que forman un cuerpo fructífero, como el Pleurotus, la hifa. La hifa tiene son células que se conectan entre sí a través de canales, poros, en lo que ella tabica célula tras célula. Su desarrollo es apical, es decir, crece hacia la punta. Por ello, cuando nosotros sembramos una placa de Petri, colocamos una pequeña cantidad de micelio, nosotros vemos que va creciendo radialmente hasta que cubre completamente la placa. Se va alimentando de el perímetro de nuestra circunferencia que se va formando. ¿Eso por qué? Porque ella tiene que romper la pared de quitina para liberar sus enzimas y poder otra vez atraparlas, como también lo que ha venido degradando por la actividad de esas exoenzimas. En ellos son mecanismos con los que su alimentación es por absorción, a diferencia de nosotros que viene siendo por ingreso en la boca, la función del estómago, molienda y luego la absorción por parte de nuestras paredes del intestino delgado. Pero no solamente tiene estas formas, tiene formas leviformes, ya que tanto el género, el filum Basiomycota y Ascomycota contemplan los dos grupos de levaduras. No solamente de Saccharomyces cerevisiae se saca la cerveza, y eso nos lo muestra este conjunto de microorganismos conocido como kefir, en lo que hay levaduras ascomicotas y levaduras basiomicotas. De estos son seres vivos de células muy alargadas que se forman un desarrollo una al lado de la otra en un mismo plano de crecimiento llamado hifas, las cuales se entrelazan y se enmarañan entre sí conformando un enmarañado, una tela de araña compacta, conocida como micelio. Hifas con entrelazadas, micelio. Ese desarrollo de esa estructura nos lleva a que en un momento de su ciclo de vida en la naturaleza, las condiciones cambian, se hacen difíciles, cambian las señales químicas en el sustrato, el clima da una temperatura y una humedad particular en que tienen que conformar una nueva línea celular. Se acaban las condiciones, hay que salir. Entonces conforman el cuerpo fructífero. Todo eso lo han podido hacer desde hace casi 1.5 millones de años a casi los 4 o 6 billones de años, contemplando en el planeta casi 1.5 millones de especies que albergan, que sean comestibles casi entre 270 y las 960 especies que son comestibles y medicinales, entre ellas el Pleurotus, el Shiitake, el Ganoderma. Adaptaciones con las que han podido albergar la invasión de materia inerte,
materia orgánica en descomposición, crecer sobre organismos vivos de forma parásita o en un mutualismo, algún mecanismo de simbiosis para poder ir invadiendo nuevos espacios. En ese desarrollo es con el fin de cumplir como descomponedores para formar una parte fundamental en la conservación de los ecosistemas y sobre todo los ecosistemas forestales, dando ayuda a la formación de un nuevo suelo. Ellos reintegran todo, desde los minerales, formas de moléculas complejas como es la lignina, la celulosa, fenoles, para mantener los balances y poder continuar los estratos del ciclo de vida. Hablo la función de las plantas para el herbívoro, luego el carnívoro y así mantener la vida en el planeta, siendo los hongos, las bacterias y en el reino animal las abejas lo que nos mantiene el ciclo de la existencia de la vida en el planeta. Estos organismos presentan ciertas características para definir ser un hongo. Ser unicelulares o pluricelulares heterótrofos, es decir, requieren de fuentes externas, no como las plantas que forman su propio alimento por la toma de moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono y la acción de la luz sobre complejos sistemas de enzimas, lo que concebimos como fotosíntesis. Tienen una rígida pared de quitina. Aclaro, hongo el que tenga una pared de quitina. Antes, con la vieja clasificación, se tenía noción de los oomicetes y los mixomicetes, los llamados hongos de agua. Ellos no son hongos. Hoy día el análisis molecular los introduce dentro de el reino protozoa y el reino de los cromistas. No son hongos, son, digamos, un primer prototipo de hongo, pero con pared de celulosa. Los hongos no tienen forma de movilidad, por ello carecen de cilio o de flagelo en cualquier parte de su ciclo de vida. Los omicetes y los mixomicetes sí presentaban estas estructuras. La biología molecular pudo aclarar que hongo, pared de quitina y sésil. Su alimentación necesitan de carbohidratos, moléculas de carbono muy complejas, lignina, celulosa, hemicelulosa, complejos de moléculas fenólicas. Por ello son heterótrofos, en particular quimio-organotrótrofos, ya que necesitan de estos compuestos orgánicos para irlos degradando en moléculas más simples, pero en esa descomposición aprovecharlas como forma de energía. No presentan una mitocondria, sino un androgenosoma, estructura que solamente en los hongos la encontramos. Sus enzimas particulares para alimentarse son exoenzimas, es decir, el ápice de la hifa rompe y las libera para que degraden la materia orgánica. Por ello es que estas enzimas son catalasas y en particular algunas proteasas. ¿Qué función sirven? ¿Qué función cumplen? En la naturaleza degradar estos complejos orgánicos, pero en relación a nosotros, en la recuperación ambiental y los catástrofes con el desarrollo de la revolución industrial, pues cumplen funciones de poder degradar esa huella de carbono que tenemos ya 90 años colocando sobre el planeta. Y hablamos de las catástrofes con respecto al petróleo. Función, degradar estas moléculas y poder hacer funciones de bioremediación en ecosistemas. El principal polisacárido que almacenan es glucano. Nosotros almacenamos glucanón, que es lo que se almacena en el hígado,
cuando tenemos hígado graso es que tenemos demasiados azúcares y grasas en él. Bueno, ellos conservan este tipo de azúcar que tiene provecho y por ello es que las plantas hicieron simbiosis con ellos en lo que concebimos como las micorrizas, igual las bacterias y las algas con los líquenes, porque hay intercambio. Los hongos dan protección o promueven una mejor absorción de nutrientes, pero intercambian bien derivados de la fotosíntesis con ellos y también algunos azúcares propios del hongo para mantener los balances. Esos carbohidratos solubles y compuestos que reservan estos organismos son diferentes al de las plantas, pero muy similar al de los animales. Es por ello que tanto en los carbohidratos como en su composición se asemejan mucho. Y es de allí que alimentarse con hongos comestibles, pues es una dieta que puede llegar a no sustituir la carne, pero sí complementar en lo que una alimentación vegana con proteína, con algunas fuentes de minerales y proteínas vegetales, queda bien balanceada y en lo que es de allí este comentario por el profesor, este libro por el profesor Armando López de México, Los hongos, el alimento del futuro, que se ha venido manejando ese eslogan, las setas son el alimento del futuro, una alternativa muy rentable y en que los balances nutricionales nuestro cuerpo asimila muy bien. Aparte que esas pequeñas diferencias nos permiten que nuestro cuerpo no almacene en exceso, sino que lo que nuestro cuerpo necesita. Las divisiones, los procesos celulares, división mitótica, meiótica, son cerradas, como en los procesos de nosotros de división celular, excepto porque no disuelven la membrana nuclear durante la protofase. En el caso de las células animales sí se disuelve y todas las células se vuelven un cóctel mientras todo está enfocado en dividir el material genético. En el caso de los hongos, no. ¿Por qué? Porque tienen dos núcleos. Y en ello, en ese proceso de división celular, no pueden dispersar el material porque necesitan acciones de uno con el otro, un complemento, una acción de dos, no de un solo núcleo para mantener el control. La mayoría de estos organismos son saprófitos, es decir, se alimentan de los desechos de otros para poder llevar todo el proceso como descomponedores. Hay algunos que son parásitos facultativos o parásitos y saprófitos facultativos. Le doy un ejemplo. Pleurotus erengi, el champiñón ostra rey, es un parásito facultativo. Parasita a ciertas herbáceas y por eso es que en España le llaman la seta del cardo, porque a esa herbácea, el cardo, es a quien parasita. El ganoderma es un hongo parásito saprófito facultativo, por ello es que podemos cultivarlo. Y no necesitamos de troncos enraizados para llevar su proceso de cultivo e inclusive lo podemos cultivar al aire libre, al enterrar troncos en montículos, un método de cultivo para su producción. Su importancia biológica, más allá de su potencial a nuestro uso como alimento, es que como descomponedores y sus relaciones simbióticas mantienen el equilibrio de los ecosistemas, sean forestales o ecosistemas selváticos. Entonces, su importancia radica en la renovación del suelo. Sin estos agentes, todo se volvería una piedra inerte en cuestión de horas o en una relación a unos 2 o 3 años. Es por ello que un suelo sin un alto contenido de micorrizas se vuelve un desierto. Todo esto ha venido partiendo desde el origen de la vida hace 3.8 billones de años sobre la Tierra. A los 3.5 se desarrolla la fotosíntesis sobre el planeta. Las primeras algas y bacterias establecen esto. Luego, a los 900 millones de años, se separan los animales del reino fungi, mantienen siéndose sésiles, pasando
a conformarse los primeros hongos superiores, los primeros hongos que conformaran una estructura visible, concebidos como glomeros. Esto es el ancestro a los ascomicotas y a los basiomicotas. Hongos que, a la par como se va desarrollando la vida vegetal en el planeta, hacen alianzas con las plantas, estableciéndose las primeras relaciones micorrízicas, porque las plantas no tenían una buena relación vascular, en lo que era su raíz no era eficiente para la absorción del agua y los micronutrientes. Entonces, al asociarse con los hongos, pudieron ir ampliando y mejorando en el desarrollo de las áreas de las áreas verdes en el planeta, y con ello dar mejores hábitats para la vida animal como también la vida vegetal en el mismo. Balances que luego también le tocó retomar equilibrios, porque allí toca la invasión de espacios inertes. Entonces, se da un mejor avance con relación a lo que es la micorriza, y esto hablamos de las endo y ectomicorrizas, fortaleciéndose mejor y dando un mayor desarrollo a los árboles superiores. Hablo de los angiospermas y gimnospermas, árboles con flores, árboles con fruto. Y aparecen los líquenes, en lo que se hace necesario avanzar sobre la tierra inerte en los espacios donde se pueda desarrollar una nueva fuente de suelo, en lo que algas y bacterias se asocian con estas formas de hongos en aquella época. Hablamos de hace 65 millones de años. Todo esto nos lo dan reflejo hallazgos fósiles que nos muestran hallazgos en el Cretáceo de hifas de hongos, el primer gamelo encontrado en el Mioceno, hifas en los tallos de árboles como Aglalophytium, en el Devónico. Hablamos de hongos macroscópicos, gamelos. Hablamos de un predecesor a las ascomicotas y los basiomicotas, que tiene alrededor de 100 millones de años. Este es un hongo en ámbar que se remonta a esa época, encontrando el punto de separación de los hongos con los animales hace 1.000 millones de años en el Proteozoico, y las relaciones que lo llevó en lo que en los registros fósiles y el análisis molecular nos ha encontrado que ese cambio y ese desarrollo en el planeta, que alberga todo el planeta, no hay lugar donde los hongos no estén. En los glaciares están, en la Antártida están. Casi que a las orillas de volcanes se han encontrado variedades de hongos que soportan altas temperaturas también, en lo que ha invadido el planeta, pero haciendo adaptaciones en su morfología y de los hábitats para mantener siempre una relación estructura-función para conservar los ecosistemas, bien sea de depredadores como los hongos Pleurotus, que tienen un mecanismo de defensa ante nemátodos, relaciones con plantas, parásitos, como es el hongo de la roya, que afecta al café, relaciones simbióticas con algas, líquenes coroláceos, hongos macroscópicos, como viene siendo Angrododerma, que se parece mucho al Ganoderma, al reishi, pero no tiene tallo. Las sinfín de formas que tienen los ascomicotas, que nos reflejan ese desarrollo de una estructura de soporte para las células reproductivas, las ascoesporas. Su término asco lo hablaremos más adelante, pero lo que avanzo es que se desarrollan en un saco. Formas
y diversidades de las mismas, con lo que esa estructura es por cumplir una función y favorecer un mecanismo de dispersión, porque ellos como descomponedores tienen que asegurarse de estar en todos lados y debajo del suelo seguir sirviendo de mensajeros. ¿Por qué? Porque ellos favorecen el intercambio de micronutrientes, pero con ello también de señales químicas, en lo que si hay algún árbol enfermo, momentáneamente informar, hay presencia, hay una señal química, hay un potencial eléctrico de enfermedad. Algo actúe y esas señales simplemente van a desencadenar los mecanismos forestales en los que un hongo parásito va a encargarse, reintegrarlo rápidamente y dar pie para que las próximas semillas o juveniles, árboles juveniles, logren crecer lo más rápido posible para aprovechar el dosel que quedó abierto en el ecosistema y mantener ese balance, producir oxígeno, renovar el suelo y seguir dándole hábitat a los animales que allí se desarrollan. Todo en un mecanismo pensado y estructurado para conservar la vida. De ahí que tenemos los hongos que vemos creciendo sobre las hojas, sobre las rocas, aquí los líquenes, aquí tenemos un pleurotus, también hongos que tienen un cuerpo fructífero que no está sobre la tierra, sino por debajo de la tierra, y las infinidades de formas para favorecer la dispersión de esa estructura donde se encuentra la semilla, el próximo descendiente, su línea genética, que es la espora. Así como nosotros cuidamos a nuestra pareja en el embarazo, pues los hongos tienen que cuidar a estas estructuras y ya que no son móviles, pues aprovechar cualquier tipo de interacción con alguien, con algo más grande, para que se pueda lograr dispersar a esa próxima generación. De allí que en todos esos pasos de hace 1.000 millones de años, pues se ha dado la pérdida del flagelo en lo que se diferenciaron como reino fungi, el desarrollo de estructuras de soporte y de desarrollo de las células reproductivas como asexuales. De aquí se establece los esporangios y los conidios, estructuras asexuales. Hay que tener un respaldo. Si bien la nueva línea genética, los descendientes, tienen que ser liberados, también hay que conservar digamos que un clon. Hay que conservar una estructura en la que si aquellos no funcionan, el plan B. Vamos a un nuevo espacio, encapsularnos y lograr una dispersión a otros espacios. Por ello es que los hongos se diferencian también de los animales porque tienen una respuesta en su ciclo de vida sexual y asexual. Mecanismos de septos, mecanismos de división celular, de alimentación, en lo que concebir estructuras macroscópicas como son los basidios y los ascomicotas. Los basiomicotas y ascomicotas que concibieron la conformación de la seta, una forma de copa, una forma de sombrero, pero que permitieran una dispersión segura de la próxima generación, logrando así que el reino de Carya esté en todos lados y pueda responder para la renovación del suelo y el balance de los nutrientes en el mismo, asegurando la generación, la prevalencia de la vida en el planeta. Con dos grandes aportes que son el subreino de Carya, abordando al Phylum Basiomycota y al Phylum Ascomycota. El Phylum Basiomycota contempla a todos estos grupos que
conseguimos a los agaricales. Agaricales, hongos que tienen una forma de sombrero o la conserva, pero que su estructura forman el basidio en un himenio, en una estructura de soporte que puede ser laminal, reticulada, como nos muestra acá la imagen. Todos tienen una estructura que puede variar, pero todo tiene tallo y sombrero, estípite y pilio. Luego tenemos los boletales, que se diferencian de los agaricales porque son micorrízicos, no son cultivables, como son los agaricales, y sus esporas, sus basidios, se encriptan, están dentro de poros, criptas dentro del sombrero, como aquí tenemos aquí a un eduli, un Boletus eduli, comestible, pero que no es cultivable. Están en su sombrero dentro de criptas las esporas y su mecanismo de dispersión es que algo los golpee. Por ello, si vamos a un bosque y vemos un Boletus, golpeemos el sombrero y asegurémonos que salen todas las esporas posibles del mismo, ya que su mecanismo es a través del contacto, de un golpeteo. Ya tenemos otros hongos que tienen mecanismos de atraer insectos, tienen mal olor. Otros en los que tienen todo el sombrero hacia adentro. En lo que tenemos a los gastrales, que son los que estoy hablando, del Lycoperdon, el hongo lobo, le decía yo en pregrado, pero hablamos de un hongo que es como una perita, y cuando tú lo exprimes, lo esponjas, lo comprimes, él rompe un pequeño botón y comienza a liberar todas las esporas a millón. También tenemos algunos gastrales que tienen mecanismos de que su himenio tiene sustancias pegajosas de mal olor, en lo que los insectos son su mecanismo de dispersión, ya que los atraen y las esporas se les pegan. Y fenobaralagales, falales, que contamos también aquí grupos que son micorrízicos. Pero esas características a los grupos que contemplan a este filum las sabemos en base a su forma macroscópica y microscópica, forma, color y estructura. También algunas propiedades organolépticas, pero ahí hay que ser muy cuidadoso porque implican entrar en contacto directo con el hongo, olfatearlos, hacer consumo de una pequeñísima parte del hongo y captar cuál es en esencia su sabor: anís, alcohol, fenol, un olor particular que solamente sea de ese hongo, que entran las características también, porque no lo encontramos en relación a otra cosa, el sentido, y cómo son su textura cuando lo mascamos. Características generales en base a su ciclo celular: la forma de basidios, es decir, una célula que va a evaginar, va a expulsar las células que define como esporas. Las esporas son 4 o 2 y tienen doble pared. A vistas al microscopio con una técnica de tinción tenemos que tienen doble membrana. Asimismo, su micelio es septado. Es decir, hay un septo, una división célula a célula. Presentan poros y esos poros tienen algunas características. Sus cuerpos fructíferos, tenemos formas simples de sombrero en las cuales se diferencian entre ellos también en base a cómo es ese himenio. Si está pegado a solo el sombrero, si está pegado al tallo, si tiene anillo, si no tiene anillo, el reborde de ese sombrero y cómo distribuye el himenio, si es laminal, reticulado, si es compacto, poroso. Todo eso en lo que hay carpóforos complejos, distintos,
multidistintos no, diríamos multicomplejos, en lo que contemplan una característica dentro de la otra que conecta con otra. Entonces, en ello, la caracterización es basada más en parte a reconocer claves que nos orienten a cuáles son esas características que dicen eso, si presenta lámina separada, presenta anillo, presenta un sombrero curvo y es blanco, posiblemente pueda ser un champiñón. Si está inmaduro y es rosado, puede ser champiñón, pero si lo logramos ver maduro y es castaño, es champiñón. Pero ¿cuál? ¿Cuál de los agáricos? Porque hay agáricos que son venenosos. Hablamos de Agaricus sangrestis, hablamos de Agaricus centolis, que tienen olores a orina y olores a fenol. Son venenosos. Pero visto a simple vista es un champiñón. A ello es que nosotros al hongo tenemos que verle tanto el sombrero, el tallo por debajo, definiendo el limenio, y si tenemos la capacidad de contar con un microscopio, al microscopio cómo es el basidio. Así es como nosotros reconocemos estar en presencia de un Agaricus bispurus y no de un Agaricus vitorquis. Morfológicamente son idénticos, pero Vitorquis tiene 4 esporas, Bispurus, que es el champiñón blanco Paris, tiene 2. ¿Qué diferencia en la agricultura, en la fungicultura del champiñón? El Vitorquis se está entrando y se está comercializando como champiñón por ser más resistente a bacterias y a nemátodos. Pero no es champiñón. Un buen chef reconoce la diferencia en sabor y textura, pero el público ha venido trabajando así. Aquí vemos con relación a los septos, los mecanismos pueden ser un poro simple, micrósporo, diporo, rodante. Estos son mecanismos en los que ha fortalecido al micelio de forma en que pueda generar un cuerpo fructífero, en una estructura de soporte a las células de reproducción. Vemos acá en lo que es su división celular, por qué se genera el septo. Y es que es la conexión entre células vecinas conocida como fusión. En el caso de los basilomicotas se llama el salto atrás. Si vemos los núcleos de la célula, se quedan atrás, se prolongan, la nueva generación se queda y los núcleos originarios van hacia atrás. Los padres regresan hacia atrás y la nueva célula contempla células descendientes. Por ello es que la alimentación viene siendo por la célula apical. Es la que tiene la viabilidad para romperse de reproducción sexual y asexual. En algunos predomina la asexual, como son los hongos Putzina, pero en lo que son los agaricales y los boletus prevalece la sexual alternada a la asexual, porque tienen que tener siempre un plan B con la dispersión de las esporas, tanto de las esporas como de estas estructuras sexuales, en el caso de los basiomicotas conocidos como conidios. En lo que es su morfología, estructura y reproducción, la fase vegetativa nos contempla lo que no vemos a simple vista. Y es que ahí tenemos presencia de diferentes formas de micelio, alostóricos, rizomórficos, esclerecidos, que se desarrollan en base al ciclo de vida. Y entonces ahí tenemos micelio primario, secundario y terciario. Eso lo vemos en el ciclo, en lo que es el primario, el que se origina de la germinación de las esporas, es haploide, solamente tiene la carga
del núcleo de la espora que lo originó. El secundario que se origina por el proceso de plasmogamia que nos genera el micelio vegetativo, el micelio de cultivo que forma el cuerpo fructífero. Y el micelio terciario que es la célula terminal, el basidio, en el caso de los basidiomycotas, que es el que originará las esporas. Al llevar dos procesos en su interior. Uno es la cariogamia y el otro es la meiosis. ¿Qué viene siendo la cariogamia? Habían dos núcleos, lo vuelven uno y esa célula se vuelve un cigoto, como cuando un ovario es fecundado por un espermatozoide. Se forma el cigoto, pero ese cigoto no va a seguir dividiéndose. En el caso de los hongos no va a formar un bebé, sino que sufre directamente la meiosis y se forman las esporas. Aquí vemos un poco lo que es lo que hablamos, la germinación de la basidioespora, en el caso del champiñón, del pleurotus. En el caso del pleurotus sí lo vemos más porque solamente hay un núcleo. Entonces, se germina, se forma este micelio primario, que es producto directamente de la espora y que se buscan sus complementos y se fusionan formando un micelio dicariótico, producto de la plasmogamia. En esas estructuras en la hifa, a nivel de microscopio, nosotros debemos tener interés en base a la pared de quitina. Algunos consideran la hemicelulosa porque los libros todavía omicetes y mixomicetes son parte del reino fungi. Por consideraciones, pero ya los libros actuales, pared de quitina. Y presentan, en el caso de los basidiomycotas, esta estructura tan particular. Aquí está resaltada con marcadores, pero se ve este poro en lo que vemos el poro, conocido como diloporo, y unas paredes que vendría siendo el sello entre célula y célula, porque no es que todo van a estar conectadas de forma libre, sino que cuando hay momento de pasar los nutrientes célula a célula, el poro, el tapón, pues abre para que pase de una célula a la otra, porque si no se van a descompensar. En la fase reproductiva asexual, en este filum no se reconoce, se ve muy poco, solamente en el himenio, que hay ciertas estructuras conocidas como oidios y conidios, que su función es que se fragmenten cuando se dispersan las esporas y también donde vayan las esporas, estas caigan. La diferencia está es que cuando germinan, forman directamente un micelio dicariótico. No necesitan germinar y buscar un complemento, porque ellos son la parte asexual. Tienen que repetir el proceso, pero desde una vez formando un micelio vegetativo. El detalle es que no forma cuerpo fructífero. La idea es tener un plan B para tener un descomponedor actuando sobre el suelo. Germinan, esto en particular de dos grupos, los tremelales y los atiliginales. Lo que son los agaricales presentan astrosporas y oidios o conidios. El champiñón, el pleurotus presentan estructuras que están alrededor de los basidios en el himenio, que es lo que vemos debajo del sombrero. Hay algunos que presentan bulidios, como algunos agaricales. Hablamos de la familia de las amanitas, esclerocidios, los termales y afioflorares, y algunos polyporus, por ejemplo, Polyporus mitriae. Este Polyporus es un hongo parásito de los árboles y significa la muerte de los bosques. Cuando nosotros veamos hongos con forma de teja, muy gruesa, marrón, y que va presentando desarrollo en anillos, este es el hongo de la muerte. Él establece que en un periodo de 10 a 15 años de presencia de él en un ecosistema forestal está enfermo y está muriendo. Hay hongos que solamente tienen una fase sexual, como son los deuteromicetos, que forman cuerpos reproductivos. En la fase
de reproducción sexual tenemos la plasmogamia y la cariogamia, fenómenos que se dan solamente en el basidio. Y el basidio es la célula que originará las esporas. El himenio es en forma de agujas, poros y láminas. Esto veremos algunas laminillas más adelante. Aquí tenemos, para entendernos bien, en un diagrama del ciclo sexual de los hongos, los basiomicotas, lo que viene siendo plasmogamia, cariogamia y meiosis. De allí que ciclo sexual, porque cariogamia y meiosis se lleva en la célula terminal, la célula conocida como basidio. En esto ellos tienen diferentes tipos de tejidos, los cuales tejidos con fíbulas, les hablaba del proceso de fibulación, hifas germinadas y escleréticas. Aquí vemos, al vista del microscopio, son como tuberías con un engrosamiento internamente, como si hubiera un canal dentro de ellos, un pitillo dentro de otro. E inclusive tenemos composiciones más complejas, como es el micelio trimígico, que aparte de presentar una tubería dentro de otra, hay fibulación dentro de estas y aparte hay esclerificación, está engrosada. Eso nos lleva en el sentido morfológico visual que podemos ver cuerpos fructíferos, fungos reflejados, dimiadiados, cupalados y clavaroides. ¿Qué son estos? Bueno, formas pulburosas, como viene siendo corticium, formas de un desarrollo de corazón, como viene siendo esterium, que también ganoderma tiene. Cuando tiene una buena ventilación en su desarrollo, él forma este tipo de cuerpo fructífero. A diferencia, esterium no desarrolla un pie, sino directamente va al desarrollo de una, diríamos, como de una concha de mar, de una ostra que va creciendo y creciendo hasta proyectarse a unos 5 o 6 centímetros. Fístula, que tiene un tipo de desarrollo dimidiado, semicircular y en forma de repisa. ¿Qué diferencia tiene con Polyporus? En que Polyporus es de forma inversa. Aquí él es como una taza partida a la mitad. Luego tenemos Resitilium, que tiene una forma cefeloide. Si vemos acá, una forma de campanita. Caliptela, que tiene una forma de hojuela. Y clavoloide, que tiene una forma de copa. Asimismo, tenemos infundibuliformes en forma de embudo, clitosive. Tenemos formas en tipenado peleado, un sombrero definido, tallo y sombrero, la concepción regular de Ombra, en lo que tenemos a los poliporoides, agaroides y menojoides. Esto en cómo se desarrolla ese cuerpo fructífero. Pero aquí tenemos Agoraphanus, pero también podemos tener al champiñón, al shiitake con esa forma particular. Formas globulosas, licoperdon, que es esa forma de naranja. El cuerpo, el sombrero está hacia adentro, lo que es el himenio está hacia adentro, eso se llama himenio interno. Tenemos formas gasterodoformes, que hablamos de esteriliformes, esta forma particular de una naranja pelada. Aquí ella también tiene el cuerpo, el himenio hacia adentro, y por el impacto de una gota de agua o algo que la pise, rompe un pequeño botón y comienza su liberación de esporas. Gimnocárpicos, hemioangiocárpicos, angiocárpicos. Estos son terminologías en el tipo de desarrollo, porque aparte los hongos han desarrollado el mejor mecanismo para madurar el cuerpo fructífero. Y eso va en cómo enfocan
la posición del himenio, donde van a estar las estructuras reproductivas. Hay hongos que necesitan que sean protegidos hasta que se encuentren completamente maduros. Allí tenemos a los amanitas, que son hemioangiocárpicos, es decir, forman un huevo, el sombrero se va desarrollando, pero el sombrero separa donde está el tallo del sombrero y internamente del sombrero desarrolla el himenio. Por ello es que tenemos vulva, tenemos estas cutículas, estas escamas sobre los amanitas y tenemos este velo que protege al himenio. Por ello, cuando se rompe, nos queda un destello de anillo. Entonces tenemos vulva, anillo, resto de velo y cutícula. Eso a hemioangiocárpico. Tenemos gaminocárpico, en lo que el desarrollo del cuerpo fructífero gimnocárpico es que genera una setita chiquita que no define todavía un himenio, pero se va haciendo grande y como va madurando el himenio. Ejemplo de ese tipo de desarrollo, ramaria, melena de león. Luego tenemos puzfal, que son los angiocárpicos, el himenio, el sombrero, el himenio donde están las estructuras de reproducción está hacia adentro. Y aunque es comestible este amigo, pero es comestible hasta antes de madurar el himenio. Una vez madurado, tiene un sabor horrible, una consistencia muy dura y puede ser tóxico. A ello, ese tipo de desarrollos tenemos también que, como destructuran la disposición de las células terminales con las células parasexuales, también tienen una distribución en los tipos de basidios y de estructuras parasexuales. Vemos acá el intercalamiento entre basidios, cistidios, para mejorar la dispersión de las esporas. Entonces, ahí es que los basidios pues pueden presentar que geman las esporas hacia afuera, por ello es que tienen doble membrana. Hay una membrana aquí dentro y la membrana del basidio cuando lo saca. Entonces, en su ciclo vamos a tener que son originarios de un micelio primario o un micelio secundario. A esto y a su distribución va todo enfocado al tipo de nutrición y en dónde se desarrolla. Por ello es que hay mecanismos particulares para hongos saprófitos, parásitos y simbióticos. Y ello porque invaden espacios de bosques húmedos, templados, los saprófitos, porque se alimentan de madera en particular. Los parásitos, que bien se pueden de animales, vegetales y materia orgánica de alguno de estos enfermos. Reintegrar a algún ser vivo enfermo o bien afectar a algún organismo sano. Ello es lo que contemplamos: parásitos facultativos y terminales. Es decir, acaban con los enfermos, enferman a agentes sanos y son causantes de efectos severos sobre los ecosistemas. Querido Eduardo, tengo que felicitarte mucho, mucho, mucho porque eres fantástico, es todo un biólogo. Sin embargo, creo que esta primera parte está súper bien. Tendríamos que programar a nuestros oyentes para una segunda parte para que continuemos con tu exposición. Tenemos ya una hora, las nalgas empiezan a cansarse un poquito y sí me parece que es muy importante mantener la atención en el tema. Entonces... Bien, es por ello que
en relación a los hongos, de todo esto que hablábamos y lo que ha venido siendo desarrollar su estructura, va en relación a una función, en dónde se desarrollen, en dónde viven. Nosotros en esa clasificación de su importancia, pues lo hemos orientado a 3 perfiles, sean los baciomicota o los ascomicota, comestibles, venenosos, parásitos y alucinógenos. En un perfil de la vida, pues saprófitos, parásitos y simbióticos. Al desarrollo y la utilidad, el potencial que le ven los hongos, parásitos, algún potencial comestible que tenga, si no lo es, cómo nos puede enfermar, si lo es, su potencial medicinal hacia nosotros, y la utilidad de los alucinógenos. Entonces, en esa orientación y en nuestro curso de identificación de macrohongos, subreino Dicardia, vamos orientados en que podamos describir tener claro todas estas características morfológicas, organolécticas, para dar en el clavo en la identificación de una variedad particular y poder generar de gran importancia estas guías de identificación con las que, si nos vamos de excursión, podamos bien estar claros con qué nos estamos encontrando. Siempre recomendando simplemente ayuda al hongo, ayuda a tu amigo hongo, donde te encuentres, en dispersar sus esporas. Y bien, si vas a aprovechar su potencial comestible, no tomes por completo, siempre una conciencia en la recolección. Entonces, de allí nuestros nuevos módulos en los que abordamos todo esto de las características para identificarlos, y cerrando con el 9º con respecto a las metodologías de recolección, porque la iniciativa es hacer uso, pero no sobreaprovecharnos de la naturaleza, siempre mantener una conciencia de conservación. De esta forma, el ambiente, la naturaleza siempre nos esperará con las manos abiertas y estará para nosotros. Ha sido un gusto estar con ustedes y todos los miembros de la Federación Nacional de Fungicultores de Colombia. Es grato esta participación. En otra oportunidad, continuar con este ciclo de charlas en relación a el mundo de los hongos, y la invitación a este curso en colaboración entre Casas Orellanas en Colombia y Jonadvic acá en Venezuela. Así es, Eduardo, muchísimas gracias, claro que sí. Nos hace falta la parte tan importante que es poder salir al bosque. ¿Ya dejaste de grabar? No, estamos todavía al aire, ¿cierto? Salir al bosque. Salir al bosque, poder reconocerlo. Entonces sí, vamos a dar esta parte en donde podamos reconocer los hongos por su morfología, aparte de todo lo que ya hemos aprendido teóricamente. Entonces nos despedimos de todas nuestras amigos, amigas que están interesados en un mundo mejor, en un planeta equilibrado, en cuidar nuestra fauna, nuestra flora y nuestro mundo fungi. Muchísimas gracias, Eduardo, y les contaremos cuando seguimos identificando hongos. Listo. Bien, hasta luego.